Vamos a escoger lo que es una empresa que le llamamos Merengue, una sociedad de responsabilidad limitada que se dedica a la importación y distribución de productos de consumo masivo. Entonces, esta empresa incrementó sus operaciones en el año 2019 y por lo tanto necesita una nueva nave para almacenar lo que son sus productos congelados y refrigerados. Es decir, está creciendo, entonces con el almacén que tiene no le da, necesita crear otro. Por lo tanto, comienzan los trabajos y contrata a los servicios de una constructora que se llama Ingenieros Modernos por un monto de 10 millones. Entonces, durante el 2019 se realiza los siguientes desembolsos que están relacionados con la obra. Ahí está. Fecha de desembolso el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio, el 1 de octubre. Y aquí están los desembolsos. Fueron partidas similares. 2 millones y medio, 2 millones y medio. Al final son los 10 millones. Entonces, se presenta, como no tenía el dinero, entonces ella incurre en un préstamo, ¿verdad? Incurre en 5 préstamos. No, debe 4. 1, 2, 3, 4 préstamos. En el año que se inicia la obra, la empresa incurre en estos 4 préstamos. Uno de 5 millones, aquí está la fecha, la misma fecha que está aquí, la que vamos a considerar la fecha que se tomó el préstamo. Uno el 1 de abril por 2 millones y medio, otro el 1 de abril por 1 y medio y otro el 1 de octubre por 3 millones. ¿Cuánto tomó prestado? 12 millones. ¿Y cuánto fue lo que desembolsó para la obra? 10. Entonces, nota importante, el préstamo de los 5 millones, ese que está aquí, fue destinado exclusivamente para el financiamiento de la construcción. Los demás son de capital de trabajo. Repito, el único que se considera que fue un préstamo tomado, contratado para la obra fue este. Es decir, que la empresa, aunque va a costar 10 millones, lo que hizo fue que tomó uno solo para eso. Los otros lo va a hacer con sus recursos. Entonces, significa que tenemos que hacer lo siguiente. Explicar el tratamiento contable, es decir, usted va a analizar y vamos a determinar cuál de los dos métodos va. El que maestro, es... Disculpe, maestro. Otra vez, ¿no se oye? Sí, se escucha, pero donde dice valor, ¿a qué se refiere esos montos ahí? Escúcheme. ¿Cuáles montos? ¿Cuál Donde dice columnita? valor, que está 2.500.000, 2.500.000. Esos son los desembolsos que están aquí a la izquierda. Eso que está ahí. ¿Lo ven? ¿Cómo Es así, decir, maestro? fecha de acuérdense que es una obra. Ajá. Cuando la obra inicia, el 1 de enero, se le dan a los ingenieros para que comiencen la obra 2.500.000. ¿Correcto? Ya, sí. Entonces, en ese mismo día, la empresa tiene un préstamo para esa obra de 5 millones. Es como decir que la empresa le prestaron 5 millones y de una vez cogió 2 millones y medio y se lo dio al ingeniero para que trabaje. El día 1 de abril, la empresa contrata un préstamo que no es para la obra, sino que es capital de trabajo, 2.500.000, y la empresa entonces le da al ingeniero 2.500.000. El 1 de julio le da otra vez 2.500.000, pero toma otro préstamo de capital de trabajo, 1.500.000. Y el 1 de octubre le da al ingeniero otra vez 2.500.000, pero toma un préstamo para capital de trabajo de 3 millones. Es decir, que le dio los 10 millones al ingeniero por la obra. ¿Es correcto? Y aquí tenemos entonces que el único préstamo que tomó para fines de la obra fueron los 5 millones. Estos préstamos fueron de capital de trabajo. Muy bien, entonces, usted debe explicar el tratamiento contable de los intereses y cuál método aplica. El que es alternativo, que se capitaliza, o el que es de punto de referencia, que se lleva a gasto. Entonces, como esta es una obra que la empresa no compró el edificio, fíjese bien, si la empresa hubiese comprado un almacén de refrigerado e inmediatamente lo tiene a disposición, entonces no es un activo apto, porque el activo apto necesita de un tiempo sustancial, es decir, necesita un tiempo para que se construya y es cuando se puede capitalizar. En otras palabras, nosotros vamos a aplicar aquí el método que se llama alternativo. El método alternativo es el que capitaliza, es decir, que los intereses van a formar parte del costo de la obra. Por lo tanto, la obra no va a salir por 10 millones,
sino que va a salir por 10 millones más los intereses que vamos a capitalizar aquí, en este ejemplo. Segundo requerimiento, calcular el monto total de los intereses que se van a capitalizar en el año 19. Y por último, el registro contable, que eso no falta nunca. Vamos a determinar entonces, ya el primero dijimos que por el método alternativo. El segundo, vamos a calcular los montos. Aquí viene, ojo, este cuadro, este modelo, yo lo tengo en un PDF que yo se lo hago llegar a ustedes. ¿Ok? Aquí está el modelo, por lo tanto, ustedes lo que tienen es que completarlo. Es como el de la construcción en proceso, que tiene su fórmula, que ustedes lo que tienen que saber, completarla. Aquí lo mismo. Aquí van a tener los pasos en el formulario y lo que ustedes tienen que conocer es cómo lo van completando, cada apartado, que es lo que vamos a ver aquí ahora. Por ejemplo, vamos a determinar primero el total de los desembolsos acumulados promedio para determinar el promedio de desembolso que está en el párrafo 14. El párrafo 14, que es el que establece, déjame buscarlo por aquí, el párrafo 14 establece que debemos sacar el promedio ponderado. Aquí está, verlo aquí. En la medida que los fondos de una entidad procedan de préstamos genéricos y los utilice para tener un activo apto, esta determinará el importe de los costos por préstamo susceptible de capitalización, aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados en el año, en el activo. Entonces, en este caso, aquí están los desembolsos. Fíjense que el total dio 10 millones. Sin embargo, solamente se va a considerar como desembolso promedio para fines de la obra 6.250.000. Eso es lo que significa el desembolso promedio ponderado. Es decir, ahora vamos a calcular, recuerden que estos desembolsos es lo que yo les puse aquí arriba. Son los que están aquí, mira ahí. Fecha de desembolso, 1 de enero, 2.500.000, 1 de abril, todos son 2.500.000 en fecha de enero, abril, julio, octubre. Ahí está, mírenlo ahí. Lo mismo que está ahí arriba es eso que está aquí. Eso mismo que está ahí. Los montos y la fecha. La fecha de cierre de la empresa, aquí está. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto tiempo estuvo durante el año el desembolso? Es decir, si aplica el año completo. Si usted ve aquí, 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre, hay exactamente un año. Por eso colocamos aquí que el periodo de capitalización es 12 meses entre 12. Eso 12 significa los meses que transcurren de enero a diciembre. Y 12 es la totalidad del año, ¿verdad? Entonces usted puede darse cuenta que si usted coge la calculadora, vaya cogiendo su calculadora, todos los que tengan su calculadora ahí para que vayamos haciéndolo. Usted coge 2.500.000, ¿verdad? Lo divide entre 12, ¿cuánto da? Me dicen. 208.333. Eso da mensual. Multiplícalo ahora por 12, que son los 12 meses que tuvo vigente ese desembolso en el año. 2.500.000. Lo mismo, ¿no es verdad? Lógicamente, sí, da lo mismo porque si yo divido 12 entre 12 da 1. Y si yo multiplico 2.500 por 1, pues exactamente el mismo monto. Ahí está confirmado, ¿ok? Vamos al segundo que ya vamos a ver la diferencia. En el segundo dice 2.500.000. Divídalo entre 12, los meses del año. ¿Cuánto da? $208.333. Ok, ahora multiplícalo por 9. 1.875.000. Ese número es el que colocamos aquí. ¿De dónde sale el 9? Ojo, aquí dice 1 de abril. Entonces, si es 1 de abril, el mes de abril va completo. Entonces, los meses que se tienen que sacar son enero, febrero y marzo, que son 3. Entonces, si el año tiene 12 meses y usted le resta los 3 primeros, ¿cuánto quedan? 9. 9 meses. Repito,
Aquí sale el 9 porque usted tiene que calcular los meses que transcurren del 1 de abril, que fue el desembolso, hasta la fecha de cierre. Correcto. Ojo, si yo pongo aquí 30 de abril, que abril tiene 30 días, ¿cuántos meses serían aquí entonces? ¿Quién me dice? 8, porque abril no se cuenta. 8. Serían 8 porque ya abril hay que descartarlo porque es 30 días lo que tiene. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Siguiente, 1 de julio. Lo dividimos entre 12 y lo va a multiplicar por 6. ¿Por qué? Porque del 1 de julio a diciembre hay 6 meses. ¿Cierto? Ojo, ahí siempre cae un estudiante. Siempre, no sé por qué, pero hasta con los deditos se puede contar eso. Pero siempre cae uno, no sé por qué. Entonces, si yo le pongo aquí, en vez de 1 de julio, le pongo 1 de junio, ¿cuántos meses serían? 7 meses. 7 meses. 5. Sí, sí, es de 1 de 5 no, junio. 7. Porque le tiene que agregar junio, que está antes de julio. ¿Verdad? Sería junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 8. Exacto. Cuéntelo con los deditos para que no fracase. Voy al último. 1 de octubre al 31 de diciembre, ¿cuántos meses hay? 3 meses. ¿Cuántos? 3. Tres. De 1 de octubre a diciembre, 3. Ok, entonces, dividimos 2.500.000 entre 12 y lo multiplicamos por 3 y da 625.000. Vamos a ver. Sí, maestro. Ok, entonces, si en vez de 1 de octubre, yo pongo aquí 31 de octubre, ¿cuántos meses serían entonces? 2. Sería entonces nada Descarta más ya octubre. noviembre y diciembre. Ahí siempre agarro a otro, no sé por Noviembre y qué. diciembre. Ahí siempre agarro a otro, no sé por qué. Aquí voy. Sumamos 2.500.000, 1.875.000, 1.250.000, 625.000 y nos arroja un total de 6.250.000. Fíjese que Profe, una pregunta. aunque hubo un desembolso de 10 millones, para fines del cálculo solamente tenemos 6.250.000. Dígame, Profe, una pregunta. adelante. Y si en este caso no cae a mitad del mes, por ejemplo, un 15 Eso mismo No, o iba a yo preguntar. no vamos a bregar con eso, mijo. Habría que hacer 50%, pero no vamos complicando la existencia. no, es para saber, usted sabe cómo Sí, son las cosas. está muy buena, sí, pero yo no voy a poner aquí que el 15 o 16 de julio o no, vamos a usar meses completos. Correcto, meses completos. Ok. Sí, vamos a usar meses completos. Tenemos ese problemita menos ahí. Entonces, fíjense que al final del total de desembolso de los 10 millones solamente estamos considerando para fines de determinar la capitalización los 6.250.000. Ojo, ese es importante porque ese es el que vamos a utilizar para la tasa promedio. Segundo paso, vamos a determinar cuál es el monto del capital de intereses del 2019. Es 19 que va aquí. Es decir, tenemos que colocar aquí cuánto es el total que se va a incurrir con ese préstamo en el año. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que le pusimos a los préstamos la misma fecha de los desembolsos, sí. 1 de enero, 5 millones. 1 de abril, 2.500.000. 1 de julio, 1.500.000. Y 1 de octubre, 3.500.000, que suman 12 millones. Entonces vamos a calcular cuáles son los intereses que se van a registrar en el año. O sea, asumiendo que vamos a registrar gasto de intereses, sería el total del gasto del año. Esos son los intereses del gasto del año. ¿Cómo lo calculamos? Le aplicamos la tasa. Cada préstamo tiene su tasa. Eso es 22, 20, 21 y 18 está aquí. Eso está dado aquí, la tasa. 22, 20, 21 y 18. Si cada préstamo el primero 22% anual, 20% anual y así. Ok, entonces coja la calculadora y calculemos. 5 millones por el 22%, ¿cuánto da? 1.100.000. 1.100.000. Intereses. Ojo,
Fíjate que pusimos 1.100.000 aquí, porque recuerde que este desembolso tiene los 12 meses completos, es decir, 12 entre 12 da 1. Por lo tanto, el 1.100.000 va completito. En adición, ese fue el préstamo exclusivo. Recuerden que yo le puse una nota aquí donde le dije que el préstamo de 5 millones es el préstamo exclusivo, es decir, destinado para la obra, ese solo. Entonces lo ponemos, hay que hacer esa explicación aquí, es el préstamo exclusivo. Los otros 3 son genéricos, es decir, son préstamos que son para capital de trabajo, para otros fines que no son la construcción de la obra. ¿Cuánto es el 20% de 2.500.000? Recuerden que esa tasa es anual. ¿Cuánto dio? 500.000. Entre 12 y lo multiplicas por los 9 meses. Recuerden que están, como tienen los mismos, lo tienen el mismo periodo, entonces le estamos calculando los mismos meses. 375.000. Ese es el interés que va a producir ese préstamo. El otro, 1.500.000 por el 21% anual. ¿Cuánto da en el año el interés de ese préstamo? ¿Cuánto? 315. ¿Cuánto? 315.000. Entre 12 por 6, que es el tiempo que tiene vigente ese préstamo. 157.000. Exactamente. El último, ¿cuánto es el 18% anual de 3 millones? $540.000. Entre 12 por 3 meses, que es lo que tiene ese préstamo que se está usando en este periodo. 3 meses solamente, de octubre a diciembre. 135.000. 135.000, ok. Ahora sumen 1.100.000, 375, 157.500, 135.000 y nos va a dar, ahí está 5, 5 y 7 son 12, 17, llevo 1, 7, 8, 13, 16, llevo 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7 y 1, 1. Es decir, tenemos que los intereses del periodo total, los intereses del año son 1.767.500, porque recuerden que los intereses se comienzan a pagar al momento de que se emite el compromiso. Es decir, yo no puedo calcularle los 12 meses a todos porque fueron en fechas diferentes, que son precisamente los meses que están aquí. Entonces, el total de capital son 12 millones, el total de capital de los préstamos son 12 millones y el total de intereses que producen son 1.767.500. Ese es el total de intereses del año. Ok, con esa información vamos a trabajar más para abajo. ¿Alguna pregunta? Siguiente paso. Determinación de los intereses. ¿Perdón? Dijo Todo usted. claro. Claro, muy bien. Tercer paso. Determinación de los intereses potencialmente capitalizables. Es decir, aquí vamos a determinar cuáles serían el interés que se va a capitalizar, que se va a llevar como parte del costo de la obra. Ojo, vemos aquí, importante, hagan una nota, pero bien grande por ahí. Fíjense que aquí dice 5 millones, que es el préstamo genérico. ¿Lo ven aquí? Préstamo genérico, 5 millones. Préstamo genérico, 5 millones. Mira, el préstamo Entonces, genérico. el exclusivo, maestro. Perdón, exclusivo. Lo tengo marcado de exclusivo. Préstamo Exactamente, exclusivo. porque ese es el que se toma para la obra. Exactamente. Es el préstamo exclusivo. Préstamo exclusivo. Míralo ahí. Es el que está aquí. Préstamo exclusivo. Ahora, ¿qué sucede? Que vamos al promedio de los desembolsos del año. Míralo aquí. Que lo buscamos en el periodo de capitalización. 6.250.000. Es decir, que ahora nosotros vamos a poner aquí debajo, atención, el total son 6.250.000. Es decir, que siempre vamos a poner aquí el total que determinamos aquí arriba en el primer paso. Es decir, los desembolsos promedio acumulados, 6.250.000. Entonces, a esos 6.050.000 le vamos a restar el préstamo exclusivo, que son 5 millones. Cuando lo restamos, nos queda la diferencia de 1.250.000.
¿Ve? Esa es la diferencia. Ojo, después que determinamos la diferencia, ¿para qué buscamos esa diferencia? Para nosotros aplicarle lo que es la tasa promedio. Ahora, el préstamo exclusivo tiene su tasa, mírenla aquí, que es el 22%. Fíjense aquí. Ahí está la tasa del préstamo exclusivo, que viene dada ya en información, es decir, un 22%. Esa tasa se mantiene ahí el 22%. Cuando lo calculamos, que lo hicimos aquí arriba, fíjense que da 1.100.000. Es decir, 1.100.000 es un interés que se va potencialmente a capitalizar. Muy bien. Ahora vamos a determinar cuál es la tasa que vamos a aplicar aquí. Esta tasa que está aquí debajo, del 9.54%, la determinamos aquí debajo. Aquí. Vamos a determinar la tasa promedio de capitalización para el total de la deuda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente vamos a poner aquí los préstamos genéricos. Ahora sí vienen los préstamos genéricos. Fíjense, si usted se da cuenta, en el cuadro 2 tenemos el total de los préstamos, que son 12 millones. Si a 12 millones usted le resta 5, le van a quedar 7, que es exactamente los tres últimos que están aquí. Mírenlo ahí, 2.500.000, 1.500.000 y 3 millones. Entonces, usted va a colocar los intereses que ya calculó en este cuadro número 2. Es decir, para el préstamo de 2.500.000, 3.75. Para el préstamo de 1.500.000, 157.500. Para el préstamo de los 3 millones, 135.000. Aquí están las tasas que le corresponden a cada uno de ellos. ¿Me lo hay? Es la misma que está puesta aquí. Entonces, como ya determinamos esto, lo sumamos y sumamos aquí 5, 17 llevo 1, 8, 13, 16 llevo 1, 4, 5 y 6. Es decir, que nos da los intereses que se pueden capitalizar de los préstamos genéricos 667.500. En otras palabras, del total de 1.767.500, le vamos a restar 1.100.000, que es el préstamo exclusivo, y nos va a quedar 667.500. Importante, ¿cómo yo saco la tasa promedio ahora? Esta tasa promedio la vamos a determinar dividiendo el total de los intereses de los préstamos genéricos, es decir, 667.500, dividido entre el capital de los préstamos genéricos. Coja la calculadora y divida 667.500 entre 7 millones y me dice cuánto le da el decimal, porque le va a dar un decimal. Porque el numerador es menor que el denominador. 0.0953. Es decir, que le dio, multiplique ahora el 0.0953, todos los números que están ahí, por 100. 9.535. ¿Cuánto le dio? 9.54. Es decir, le da, si nos llevamos, si lo hacen en Excel, como lo hice yo, le da toda esa cantidad que está aquí. Y si es una calculadora que tiene también 9.5. 9.53, 57, 14, 25, 57, correcto. Pero cuando nosotros vamos aquí, solamente vamos a colocar 2 dígitos después del punto. Y aquí tienen que redondear como hacemos siempre. Es decir, 9.53, como el que sigue después, el tercer número después del punto es 5. Cuando sea 5 o más de 5, se le aumenta 1 al segundo. Es decir, en vez de 3 sería 4. Por lo tanto, la tasa que vamos a usar es 9.54. Repito, se le aumenta 1, 3 se le aumenta 4, porque el tercer dígito es 5 o más de 5. Si hubiese sido un 4 o un 3 o un 2 o un 1 o un 0, que es el tercero, se queda como 9.53 y se pone aquí. Muy bien, ahora usted coja la calculadora y multiplique 1.250.000, que es la diferencia entre los desembolsos promedio y el préstamo exclusivo. Y lo multiplica por el 9.54%. A ver cuánto le da. Solamente ella que lo está haciendo, nadie más lo está haciendo. 119.250. Ok,
Entonces, ahora fíjese que sumamos los dos. 1.100.000 que le toca del préstamo exclusivo más el promedio que determinamos debajo, la tasa promedio, como le establece el párrafo 14, tenemos entonces 119.250. La suma total de los intereses que se van a capitalizar, 1.219.250. Ese es el valor que nosotros determinamos para fines de capitalización. Nos vamos aquí debajo y hacemos el siguiente cuadrito. Total de intereses anual, 1.767.500. Recuerde que ese número sale. El total de interés anual es el que buscamos aquí en el paso número 2. Míralo aquí. Total de intereses del año. Ahí están todos los préstamos, exclusivos y genéricos, todos. 1.767.000. ¿Cuál es el interés que se va a capitalizar? 1.219.250. Míralo aquí. 1.219.250. Y la diferencia, oiga bien, la diferencia es lo que se va a poner como gasto de intereses en el estado de resultado de ese año. Es decir, que cuando preparamos el estado de resultado, que decimos ingresos menos costos y después menos gastos, entonces van gastos financieros 548.250. ¿Por qué? Porque vamos a tomar, ¿no es verdad? 1.719.250. Ese es el que vamos a capitalizar. Bien, para hacerlo hay dos métodos que lo vamos a mostrar ahora. Primer método, el método de gastos, ¿verdad? Que fue el que vimos en la presentación de ahorita. El método de los gastos le va a dar un débito a construcción en proceso por el 1.219.250 y un crédito a gasto financiero con el auxiliar intereses por préstamo. Ese se llama método de los gastos. Esa es una alternativa. La otra alternativa permitida es método de los ingresos. El débito es construcción en proceso, pero el crédito se lo damos ingresos financieros con el auxiliar capitalización de intereses. Es decir, que se puede hacer de las dos maneras. Correcto. Incluso este es el que habría que hacer si por casualidad el contador o la contadora registró todos los intereses del año, los 1.767,50, los registró como gasto de intereses del periodo. Entonces, solamente puede usar este. ¿Por qué? Porque tiene que rebajar ese monto hasta el que se capitaliza. Es decir, ese que se capitaliza se lleva al costo de la obra y solamente debe aparecer como gasto del periodo en el estado financiero de resultado, los 548.250. Y colorín colorado, este ejercicio ha terminado. Preguntas.